Me presento, soy Maurice Morales, ingeniero de proyectos de Hydrogen. En esta ocasión, en este video, les voy a comentar acerca del sistema de aislamiento de vibraciones y minimización de impactos que se diseñó para esta retroexcavadora. Dentro de los tres equipos principales críticos tenemos el stack de hidrógeno, que es el corazón de la máquina. Luego tenemos el motor eléctrico, que es la principal fuente de vibraciones en el sistema. Y por último tenemos el estanque de hidrógeno, que es el que almacena este gas. Para contextualizarlos, la principal fuente de causas de fallas de máquinas rotativas, equipos móviles, son las vibraciones mecánicas. Estas pueden fatigar los materiales, soltar pernos y provocar fallas. Bueno, este es el primer equipo, el stack de hidrógeno, que el fabricante nos comentó acerca de las limitaciones dinámicas que tiene este. Hay que mantenerlo bajo un rango de vibraciones RMS y sobre todo no puede sufrir más de ciertas aceleraciones de impacto. Para esto se estudió la dinámica de la máquina en operación, ya sea por movimientos de tierra, por excavación o por el paso de terrenos irregulares. Con esto se modelaron distintos sistemas de amortiguamiento, ya sea las gomas antivibratorias, amortiguamiento simple o amortiguamiento controlado electrónicamente. En esta ocasión se decidió usar las gomas antivibratorias, ya que la implementación es bastante más simple y los beneficios son notorios con respecto a los otros sistemas de amortiguamiento. Pero el desarrollo de ingeniería ya está para poder aplicarlos cualquier tipo de amortiguamiento en cualquier tipo de máquina. Les quería mostrar, este es el stack de hidrógeno. Como les dije, está con goma antivibratoria y eso hace que no esté conectado rígidamente. Yo lo puedo mover con la mano y va a tener una respuesta. Esto genera que los impactos que puede tener la máquina, ya sea por clavar el aguilón, la uña en la tierra, por descargar abruptamente material del balde o porque la rueda pasa por una piedra, por un hoyo, siempre va a mantener la celda por debajo de un G de impacto. Como segundo equipo crítico tenemos el motor eléctrico, que es el principal fuente de generación de vibraciones en el sistema. Las primeras precauciones que se tomaron es hacer una correcta instalación, ya sea todo el tren de transmisión de potencia, eje, volante, tuvo que estar bien alineado con la transmisión y balanceado. Luego se le diseñó también un sistema de aislamiento de vibraciones, es decir, todas las vibraciones que puede generar el motor no se transmitirán al chasis de la máquina y por ende a los otros equipos de esta máquina. El sistema de aislamiento de vibración en este caso se diseñó para que la zona másica, es decir, donde más se amplifican las vibraciones, estuviera a baja RPM, con tal de que cuando el equipo esté en rotación ya esté en la zona de aislamiento y minimizar las vibraciones. Por lo que el sistema, si genera vibraciones, la transmisión al chasis se puede reducir hasta un 90-99%, bajando todas las cargas sobre el sistema en vibraciones y evitando estas fallas que comenté al principio. Por último, muy fundamental para los diseños móviles es elegir los correctos pernos, tuercas y torques de apriete. Con eso maximizamos la utilización del perno y evitamos solturas prematuras.